Vamos a ver ahora la modulación por ancho de pulsos o el PWM como se le conoce, que es una técnica que se utiliza en los microcontroladores que no tienen salida analógica o en realidad con cualquier dispositivo digital que no tiene salida analógica para controlar cargas o para cambiar el voltaje promedio de una señal cuadrada. El PWM viene de las siglas Pulse Width Modulation en inglés y es prácticamente una señal cuadrada de frecuencia constante. ¿Qué quiere decir de frecuencia constante? La frecuencia no va a cambiar. Quiere decir que el ciclo de la señal cuadrada siempre va a ser el mismo, o al menos la frecuencia, el periodo siempre va a ser lo mismo. Lo que vamos a ir cambiando es cuánto tiempo dura encendido o dura apagado esa señal. Y dependiendo de cuánto tiempo dura encendido o dure apagado, pues va a ser el voltaje de continua que vamos a tener equivalente a la salida. Es más o menos como se muestra en esta imagen de aquí. Si nos fijamos, la frecuencia se mantiene, o sea, lo que dura la señal es lo mismo. Lo que va variando es el tiempo que dura encendido y dura apagado la señal. Esta técnica pues es muy utilizada para controlar motores, elementos termoeléctricos, también acondicionar algunas señales que suelen ser muy ruidosas y es una técnica que se utiliza bastante en microcontroladores. Ahora hay que tener en cuenta o hay que tomar en cuenta que no es una salida analógica como tal. O sea, el pulso es de 5 volts, en el caso de Arduino el pulso es de 5 volts. O sea, la señal, lo que dura encendido y dura apagado son 5 volts, por lo tanto hay que tener cuidado de que el dispositivo al que le vamos a ingresar la señal sea compatible con 5 volts. Porque sí, aunque la tensión de continuo equivalente sea menor, o sea, sea un voltaje más pequeño, el pulso sigue durando 5 volts. Por lo tanto, realmente sí estás alimentando con 5 volts. Lo único que estás haciendo es cambiar, por así decirlo, colocar un voltaje bueno, sí, imaginario a la salida, un equivalente, para poder cambiar, es engañar al dispositivo diciéndole que tiene menos voltaje que el que realmente le está ingresando. Entonces hay nada más que tener cuidado con eso. Es una señal de 5 volts, pero estamos trabajando con una equivalencia o con una señal equivalente de tensión continua. Entonces es una técnica que vamos a aplicar en Arduino. ¿Cómo lo vamos a hacer con Arduino? Arduino trae un PWM por hardware de 500 Hz aproximadamente. Y al decir por hardware quiere decir que ya está su recurso puesto en en algunas salidas. En este caso las salidas en Arduino que tienen PWM por hardware son las que tienen el símbolo así como una viborita. Y todas esas salidas son las que podemos utilizar el PWM ya que viene incluido en el microcontrolador Atmega 328P. Se puede hacer también por software, puedes generar tu propia señal cuadrada, la frecuencia que tú quieras y con el ciclo de trabajo que tú quieras, pero pues requiere también un trabajo adicional del microcontrolador porque lo estás simulando, no estás utilizando el recurso que ya viene por defecto ahí. Entonces, para utilizar el PWM en Arduino vamos a utilizar la instrucción analog write. Aunque diga, repito otra vez, aunque diga escribir analógicamente, no es una salida analógica como tal. O sea, no variamos el voltaje, variamos el periodo de trabajo de una señal cuadrada. Pero pues aquí Arduino, para hacerlo más sencillo, pues le puso analog write. Entonces el primer argumento va a ser el pin, que tiene que ser un pin que esté marcado como salida PWM. Y el segundo argumento va a ser el ciclo de trabajo o duty cycle, como le dicen en inglés, que en este caso para Arduino es de 8 bits y va a variar por lo tanto de 0 a 255. Ahora el ciclo de trabajo suele representarse en porcentaje, donde 0 va a ser pues el 0% y 255 sería el 100%. Se podría sacar una equivalencia para saber más o menos si lo queremos en porcentaje, pero ahorita en este caso lo vamos a manejar con la resolución, con la palabra digital que va de 0 a 255. Entonces en este caso aquí tenemos un código de ejemplo para variar la intensidad de brillo de un LED. Lo primero que hacemos, aunque realmente el PWM no necesita como tal, pero yo voy a declarar el PIR 11 como salida y voy a crear un ciclo for con una variable de nombre brillo que va a ir de 0 a 255 y en cada iteración, quiere decir en cada repetición, va a ser un incremento unitario. Ese incremento unitario lo que valga la variable brillo va a ir en la escritura analógica, en analog write, y le voy a poner un delay de 100 milisegundos para poder visualizar el crecimiento.
Entonces, cosas importantes del PWM con Arduino es, repito, no es una señal analógica como tal, es una señal cuadrada a la que le estamos variando el ciclo de trabajo. Y el ciclo de trabajo se le conoce a cuánto tiempo dura encendida esa señal cuadrada. Dependiendo de cuánto dura encendida esa señal cuadrada es la tensión continua equivalente que vamos a tener a la salida. Y también tomar en cuenta que es una señal de 5 volts, por lo tanto tenemos que asegurarnos que el dispositivo que vamos a utilizar con PWM pues tenga también 5 volts o acepte 5 volts, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona este ejemplo en el simulador Tinkercad para que más o menos observar el funcionamiento. Aquí ya tengo preparado ya el circuito, tengo un osciloscopio, tengo un LED conectado a su respectiva resistencia y tengo aquí un multímetro para que observemos cuánto mediría un multímetro si lo midiéramos. Entonces voy a iniciar la simulación. En este caso está el código para aumentar y disminuir el brillo. Observemos cómo la frecuencia se mantiene, o sea, si vemos aquí inicia el ciclo, aquí termina el ciclo y la frecuencia se mantiene. Lo que se está variando es cuánto tiempo dura encendida la señal. Una vez que llega al tope, el código lo que hace es recortar el ancho de pulso y también podemos ver cómo el voltaje también va disminuyendo. Ahora esta relación no es lineal, es una relación que quiere decir que no es proporcional el nivel de PWM con el voltaje de salida, regularmente es logarítmico y se podría sacar una ecuación para relacionarlos, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo, aunque aquí en el simulador no se aprecie tanto, cómo el LED cambia su intensidad, varía el ancho de pulso y también varía el voltaje que tenemos nosotros a la salida. Entonces esa técnica es la que se utiliza para hacer cambios analógicos entre comillas a diferentes dispositivos. Esta técnica pues se utiliza también mucho en lo que es el control de motores de corriente directa. Entonces lo que vamos a hacer es engañar o simular una salida analógica a un transistor y ese transistor lo que va a hacer es controlarme la corriente, ¿no? Ahora, no importa tanto en el caso de los motores porque la inercia del motor pues va a hacer que el PWM, o sea que los cambios del PWM sean despreciables. Dependiendo aquí mucho de la frecuencia, también va a ser si el motor emite o no un sonido audible. Recordemos que los motores pues también tienen sus propias características, entonces si utilizamos una frecuencia muy baja, como en el caso de Arduino, que son 500 Hz, cuando tengamos ciclos de trabajo muy pequeños, lo que va a pasar es que va a generar un pequeño ruido o el motor va a empezar a vibrar. Eso se puede cambiar aumentando la frecuencia del PWM y en este caso lo que dura toda la señal, no únicamente el ancho de pulso, sino toda la señal. Y en este caso es recomendable utilizar un transistor. Recordemos que las salidas de Arduino no soportan mucha corriente, entonces es recomendable colocar un transistor que sea el encargado de amplificar esa corriente, o mejor dicho, de que toda la corriente pase por él y no por Arduino, para que no dañemos tanto el Arduino como en este caso la computadora si es que lo tenemos conectado a un puerto USB. Entonces para este ejemplo lo que voy a utilizar es un potenciómetro, que con ese potenciómetro voy a variar la intensidad de giro del motor. Entonces lo primero que hago es declarar una variable llamada pot, que es donde vamos a guardar el valor del potenciómetro, que en este caso sería el valor del canal analógico A0. Posteriormente voy a tener otra variable de tipo entero llamada PWM, que es donde voy a almacenar la palabra digital que le voy a escribir a la salida PWM. Declaro el pin 11 como salida. Posteriormente voy a leer el canal análogo digital de la entrada A0, de la entrada analógica, que es donde está conectado el potenciómetro. Y voy a utilizar la función map para escalar mis señales. La función map lo que hace es escalar una variable de su límite inferior a su límite superior a otra variable a la que quiero guardar el resultado, que igual va a ser de su límite inferior a su límite superior. Entonces lo que está haciendo aquí es, estoy diciendo que el PWM va a ser igual a la equivalencia de la variable potenciómetro de 0 a 1023, porque recordemos que la entrada analógica es de 10 bits, quiere decir que cuenta de 0 a 1023, y la va a escalar de 0 a 255. Esta función automáticamente resuelve la ecuación de la recta que relaciona ambas variables. Y por último voy a escribir en el pin 11, en la salida 11, voy a escribir ese valor que acabo de escalar. Quiere decir que lo que lea el potenciómetro va a ser equivalente a la salida analógica, o al mejor dicho al ciclo de trabajo del PWM, ¿no? Entonces aquí ya tengo el circuito armado, tengo el motor de corriente directa aquí.
está el potenciómetro de 5 kilos y también está el transistor TIP 120. En este caso este motor ocupa poca corriente porque no tiene carga, ocupa aproximadamente 100 mV, por lo tanto este transistor está un poco sobrado, pero hay que tomar en cuenta que si nosotros tenemos una carga o tenemos mucho torque dentro del motor, esa corriente va a aumentar y por lo tanto pues necesitamos también transistores que puedan soportar el motor ya sea con carga o sin carga de lo que tengamos. Esto va a depender mucho de en dónde se encuentre el motor. Si el motor está así al aire al libre, pues en este caso no va a tener carga, pero si nosotros lo tenemos conectado a un carrito o algo que presente torque o que requiera de torque, pues esa corriente va a aumentar. Por eso siempre es recomendable colocar un transistor un poco más alto del recomendable para evitar esos casos. Bueno, en este caso tuve que cambiar unos cables que estaban haciendo falso contacto al arrancar el motor. Entonces voy a tener aquí el potenciómetro, que es el que me va a cambiar la intensidad o el ciclo de trabajo de la señal de PWM y por ende también la velocidad del motor. Aquí hay un pequeño alambre, que no sé si se alcance a ver, que es el que con el que podemos tener una referencia de la velocidad. Entonces voy a iniciar con un ciclo de trabajo muy pequeño. Ahí el motor empieza a hacer un sonido que no sé si es perceptible por el micrófono, pero empieza a generar un sonido donde quiere comenzar a girar. Entonces voy a ir variando poco a poco. Observen cómo ahí en ese momento se comienza a variar. Voy a bajar un poquito la velocidad para que se vea. Ahí está una velocidad muy baja. Voy subiendo poco a poco. Y la velocidad del motor va aumentando. Y asimismo se va eliminando también ese pequeño ruido que se genera a ciclos de trabajo y a frecuencias muy bajas. Ahí ya está a tope. Y por lo tanto pues ya es la velocidad del motor. Aquí si se fijan el alambre pues está girando. Voy a disminuir el potenciómetro y también va a disminuir la velocidad del motor. Ahí está. Ahí comienza otra vez el sonido. El sonido, pues si se calcula la frecuencia del motor, pues se puede eliminar a frecuencias bajas también. Entonces de esta manera es como podemos controlar la velocidad de un motor utilizando el PWM. También existen otros dispositivos que se pueden controlar con este tipo de técnica.